Hoy vamos a estar empezando lo que se conoce como los atributos comunicables de Dios. En la primera fase de esta serie estuvimos hablando y estudiando acerca de atributos incomunicables. Atributos incomunicables son atributos que Dios no transfiere de ninguna manera a su creación. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de aquellos atributos que son comunicables o que Dios ha transferido de alguna manera, de manera limitada al hombre que Él hizo a su imagen y a su semejanza. Y aunque no hay un atributo que sea más importante que otro, la Biblia, por alguna razón, enfatiza y aísla un atributo por encima de todo otro atributo. Este atributo es el atributo por el cual Dios o Yahweh se da a conocer al mundo. Este atributo es el atributo por el cual su gente le llama. Este atributo es el atributo por el cual su nombre es distinguido. Este atributo es el atributo por el cual sus acciones deben ser estimadas. Y este atributo es el atributo que su concilio divino usa para dirigirse a Él mientras le adoran día y noche en el templo sagrado. Y este atributo no es su amor. Y este atributo no es su gracia, ni tampoco una expresión de su amor que es su misericordia. Este atributo es la santidad de Dios. Y lo que voy a decir quizás suene radical a sus oídos, pero el objeto central del amor de Dios no es usted, ni yo. Porque la preocupación principal de Dios ni es usted, ni soy yo. Estoy diciendo que los afectos principales de Dios no son hacia usted, ni tampoco hacia mí. Que sus propósitos principales no giran alrededor de nosotros. Estoy diciendo que el amor de Dios primordialmente se basa en Él. Que los propósitos de Dios giran en torno a lo que Él desea hacer. Que todas las cosas que suceden en su creación, que el objetivo principal de sus actos es su gloria. Y quizás te estás preguntando o quizás te sientes incómodo con lo que estás escuchando porque estás realizando que tú no eres el personaje principal en la película de Dios. Dios es el personaje principal en su película. Dios es el objeto principal de sus afectos. Una comprensión defectuosa de quién Dios es nos lleva a creer que la preocupación primordial de Dios es la humanidad. Y es por eso que los hombres no temen a Dios. Es por eso que los hombres tienen una visión baja de Dios y una visión alta de ellos mismos. Esa es la razón por la cual los púlpitos en muchas iglesias hoy en día son débiles. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el objeto principal de los afectos de Dios es la humanidad y no Dios mismo. Escuchen las palabras de A.W. Tozer, porque creo que son precisas y relevantes en el estudio del atributo que vamos a estudiar en esta noche. Mira lo que él dice. La cosa más reveladora de una iglesia es su idea de Dios, al igual que su mensaje más significativo es lo que ella dice de él u omite. Porque su silencio es a menudo más elocuente que su discurso. La iglesia está en su punto más saludable cuando coloca la santidad de Dios como su ideal principal. Y de la misma manera,
la iglesia está en su punto más precario cuando trata la santidad de Dios como algo casual. La santidad de Dios es el atributo más enfatizado en las Escrituras y es el atributo que todo creyente debe desarrollar en su caminar con Dios. Esta palabra santidad o santo aparece en las Escrituras más de 900 veces. Y esta es la razón por la cual Thomas Watson dijo lo siguiente: la santidad es la joya brillante de la corona de Dios. Es el nombre por el cual Dios es conocido. En otras palabras, hermanos, la santidad de Dios es el amor que Dios tiene por sí mismo. La santidad de Dios es el amor que Dios tiene por sí mismo. Ahora, si vamos de una manera más técnica, ¿cómo podremos definir la santidad de Dios? Permítanme definir la santidad de Dios de una manera un poco más formal y específica. La santidad de Dios es la descripción de la esencia de Dios, es la descripción de la esencia de Dios por la cual Él se inclina tanto en su naturaleza como en su disposición natural. La santidad es la descripción de la esencia de Dios por el cual Él se inclina tanto en su naturaleza como en disposición de voluntad a toda pureza moral, alejándose de toda impureza. Voy a repetirlo. La santidad es la descripción de la esencia de Dios por la cual Él se inclina tanto en su naturaleza como en disposición de voluntad a toda pureza moral, alejándose. Y esa es una palabra muy importante, alejándose de toda impureza. Esta palabra santo viene de la palabra en hebreo kodesh, que significa cortar o separar. La palabra santo viene de esta palabra en hebreo que es kodesh, que significa cortar o separar. En nuestro idioma moderno, la definición de esta palabra es un poco inusual. Significa apartamiento. Raro, ¿no? Pero el concepto detrás de esta palabra es el concepto de separación. Que Dios es un ente separado, que Dios está por encima de nosotros, que Dios es otro mundista, que Dios es majestuoso, que Dios es consagrado y que Dios es impoluto. Que en Dios no hay ni una sombra de pecado, no hay ni una sombra de impureza y por naturaleza Dios detesta todo aquello que es impuro y no puede estar en la presencia de algo que es impuro. Así que, hermanos, en las Escrituras esta palabra santo se utiliza para denotar separación de lo profano y pureza moral. Ustedes se recuerdan cuando Dios llama al pueblo de Israel, Dios le da una serie de leyes al pueblo de Israel para que sean santos de dos maneras, a nivel moral, pero también a nivel de separación de cultura. No sé si se recuerdan, pero Dios le dio un sinnúmero de leyes, incluyendo de la manera en que ellos debían vestirse, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de santidad tiene que ver con el concepto de separación. Toda aquella persona que es santa debe ser separada para Dios. ¿Tienen eso claro? Así que cuando la palabra utiliza esta palabra, cuando las Escrituras utilizan esta palabra kodesh, la insinuación o el significado es este concepto de separación moral, pero también separación de aquello que es común. Déjenme darle algunos pasajes bíblicos acerca de la santidad de Dios. Éxodo 15:11 dice:
¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Esa frase, majestuoso en qué, hermanos? En santidad. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No hay nadie santo como el Señor. Salmo 22:3 dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es increíble, ¿no? Las Escrituras describen el nombre de Dios como santo. Es por eso que los judíos no se atrevían a mencionar el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque aún el nombre de Dios es santo. Es por eso que nosotros no debemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios, aún su nombre, es santo. Dios intrínsecamente es santo, su palabra es santa, sus acciones son santas, pero aún su nombre es santo. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Isaías 40:25, ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea igual? Dice el santo. Es interesante, hermanos, porque no hay ningún pasaje en la Biblia que diga, dice el amor. Pero una y otra vez, los autores de las Escrituras se refieren a Dios por el nombre de santo. No por el nombre de misericordioso, no por el nombre de gracia, no por el nombre de amor, sino por el nombre de santo. Oseas 11:9 dice, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo. En medio de ti no vendré con furor. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Eso es importante, hermanos. Luz inaccesible. ¿Se recuerdan cuando Moisés le pidió a Yahweh ver su gloria? Y Dios le dijo, tú no puedes ver mi gloria porque si la ves, ¿qué? Morirás. Hay algo en la naturaleza de Dios que no permite que lo común se acerque a Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es puro. Creo que la única referencia que nosotros tenemos es el sol. ¿Alguna vez usted ha mirado al sol? ¿Qué pasa cuando usted mira el sol? ¿Qué pasa? Te quedas ciego. Pierdes la vista por un instante. Cuando hay un eclipse solar, ¿qué pasa? O lunar, ¿qué pasa? Y si miras el sol, puedes hasta perder la vista. ¿Por qué? Porque la gloria del sol es tan fuerte que lo común no puede acercarse a él. Esa es la única referencia que nosotros tenemos. Pero Dios es mucho más glorioso que el sol, porque el sol es una creación creada por Él, santo. Dios es una luz inaccesible. Job 6:10 dice, pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no ha negado las palabras del santo. ¿Ven lo que la palabra está haciendo aquí, hermanos? Constantemente se refieren a Dios como el santo. Habacuc 3:3 dice, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría
es el temor del Señor y el conocimiento del Santo. ¿Alguna vez han considerado esto? Como una y otra vez la Biblia se refiere a Yahweh como el Santo. Isaías 29:23. Porque cuando vea a sus hijos la obra de mis manos en medio suyo, ellos santificarán mi nombre. Ciertamente santificarán al Santo de Jacob y tendrán temor al Dios de Israel. Quiero que presten atención a dos palabras. El Santo y el derivado de esa palabra que es temor. Esas dos palabras usualmente están acompañadas el uno con el otro. Santo y temor. Porque la santidad de Dios provoca temor en lo común. Porque Dios es santo. Apocalipsis 15:14 dice: Oh Señor, ¿quién no temerá? Nuevamente la palabra temerá. Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. ¿Lo ven de nuevo? Como la palabra temor y la palabra santo están juntas en el mismo contexto. ¿Por qué? Los autores de la Biblia quieren enviarnos un mensaje. Que como Dios es santo, lo común debe temerle. Pero hay un pasaje en la Biblia que es el pasaje primordial de este atributo de la santidad de Dios. En Isaías capítulo 6, vemos al profeta Isaías teniendo una visión. Y el apóstol Juan, en Juan capítulo 12, hace referencia a este pasaje donde él dice que el profeta Isaías vio a Jesús sentado en su trono. Así que Isaías se está refiriendo al Santo de Israel, y ese Santo de Israel es la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Mira lo que sucede. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono ¿qué? Alto y sublime. ¿Qué mucho cambiaría en las iglesias hoy en día si vemos a Dios alto y sublime? ¿Qué mucho cambiaría en la vida cotidiana de creyentes si vieran a Dios alto y sublime? Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había ¿qué? Serafines. Y serafines es un tipo de ser angelical que su único propósito es estar en el trono de Dios, alrededor del trono de Dios, y su único propósito es adorar a Dios. Interesante, ¿no? Dios creó a los serafines para que los serafines estén constantemente adorando la gloria de Dios. Y un detalle bien importante aquí, hermanos, porque estos son los únicos seres más cercanos a Dios. No hay otro ser angelical que esté más cercano, aproximado a Dios que los serafines. Y mira lo que Isaías observa acerca de estos serafines. Aquellos seres angelicales que están más cerca, en proximidad de Dios. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Cada uno tenía 6 alas. Interesante, ¿no? Usualmente, uno para volar necesita ¿qué? 2 alas, nada más, no 6. Pero ¿por qué es que estos ángeles angelicales tienen 6 alas? Con 2 cubrían su rostro. Eso es interesante, ¿no? Así que mientras ellos están en el trono, alrededor del trono de Dios, ellos no pueden ver a Dios. Tienen que cubrir su rostro. Señor, déjame ver tu gloria. No, tú no la puedes ver.
Así que los ángeles, seres angelicales más cercanos a Dios, se tienen que cubrir ¿qué? Sus rostros. Y con dos cubrían sus pies. ¿Se recuerdan cuando Moisés, cuando él observó la zarza ardiente y él se acercó a Dios? ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo? Quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando ¿qué? Tierra santa. Interesante que los serafines se tienen que cubrir sus pies. Y con dos volaban. Así que con dos alas se sostienen, con dos alas cubren su rostro, con dos alas cubren sus pies. Y el uno al otro daba voces diciendo que santo. Ahora, en literatura hebrea, y yo lo he mencionado esto anteriormente, nosotros en nuestra convención moderna de literatura y de leer, nosotros resaltamos ciertas cosas, marcando, subrayando ciertas palabras en la literatura hebrea. Sé que se repetía, así que repetición está exaltando un concepto. No hay otro atributo de Dios que se repita 3 veces en las Escrituras. Solamente la santidad de Dios. Y los ángeles, los serafines no solamente dijeron santo. Los serafines no dijeron santo, santo. Los serafines decían santo, santo y santo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios no es solamente santo, ni tampoco doblemente santo. Dios es triplemente santo. El Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Él es tan santo, hermanos, que la gloria, su gloria se esparce sobre todo lo creado, incluyendo la tierra. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué? De humo. Entonces dije, hermanos, la primera reacción de Isaías cuando él vio lo que vio, la primera reacción de Isaías cuando él palpitó lo que él palpitó, cuando él sintió lo que sintió, cuando él escuchó lo que escuchó con respecto a la santidad de Dios, fue que él pudo ver su realidad como pecador. Y la palabra dice que no había nadie tan recto y justo como Isaías en su tiempo. Y él mismo, siendo expuesto a la gloria y a la santidad de Dios, lo primero que salió de sus labios fue el ¿qué? ¡Ay de mí! ¿Porque qué? Perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos. Su primera reacción fue, Dios es santo y yo no lo soy. Y aunque la Biblia lo describe como una persona justa y recta, ante un encuentro con el ser que es triplemente santo, lo primero que él pudo identificar fue su ¿qué? Su condición pecaminosa, porque eso es lo que la santidad de Dios provoca en nosotros. Cuando nosotros tenemos un encuentro con la santidad de Dios, lo primero que vemos es nuestra pecaminosidad. ¡Ay de mí! Porque estoy perdido. Porque soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Hermanos, escuche bien. Él se compara con los pecadores de su cultura. Cuando la Biblia lo resalta por encima de la cultura, él mismo se compara. Y él dice que yo soy igual de pecador que los demás. Porque mis ojos han visto. Oh, hermano. ¿Por qué fue que él llegó a esa conclusión? Porque sus ojos vieron la santidad de Dios. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. ¿Se pueden imaginar esa experiencia?
Uno de los serafines sale de la presencia de Dios y se acerca hacia Isaías. Y con un carbón encendido. ¿Por qué ese carbón estaba encendido? Porque había salido de la presencia de Dios. Y con ese carbón encendido, él toca sus labios. Y la palabra dice, si sigues leyendo el capítulo, él fue purificado. ¿Qué vemos aquí, hermanos? En todos estos pasajes vemos que no solamente Dios es santo, sus acciones son santas, que su nombre es santo. La palabra se refiere a Él como el santo. Eso es increíble. No hay ningún otro atributo por el cual Él sea conocido de la misma manera que Él es conocido por su santidad. Dios es el santo y a través de este ejemplo, a través de esta historia, vemos lo que la santidad provoca en el hombre. Aquellos que están más cercanos a su santidad claman día y noche que Él es santo, santo y santo. Ahora, hay unas características de la santidad de Dios que me gustaría que veamos. Hay características positivas y también hay características negativas. Permítame mencionar las positivas primero. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es completamente separado de lo ordinario, de lo común y de lo profano. Cuando decimos que Dios es santo, estamos afirmando que Dios es completamente ¿qué? Separado de lo ordinario, de lo común, pero también de lo profano. Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo y afirmando que Dios es alto y exaltado. De la misma manera que Isaías vio a Dios, es de la misma manera que nosotros debemos verlo a Él. Él es alto y exaltado. Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Él es trascendente, que Él es lleno de majestad, está lleno de majestad, que Él es inalcanzable. Lo común no puede acercarse a Él, a menos que haya una intervención. Que Él es increíble, que Él es impecablemente perfecto. Y que Dios es inexplicablemente puro en sus pensamientos, inexplicablemente puro en sus palabras, inexplicablemente puro en sus decretos, en su ley y en sus atributos. Al principio de esta serie dijimos que hay una distinción entre el creador y la criatura, ¿no? Ya se lo saben de memoria. Good job. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender de esta distinción es cuando Dios hace lo que Él hace. Sus motivos son ¿qué? Santos. Así que cuando usted como humano, usted y yo como humanos interpretamos las cosas que Dios hace, las cosas que Dios decreta, las cosas que Dios decreta permitir, que ante nuestros ojos son malas y feas y preguntamos por qué es que Dios decretó permitir esto. No lo juzguemos, porque sus acciones, sus intenciones son ¿qué? Santas. ¿Entienden eso, hermanos? Él puede y Él tiene la capacidad de decretar algo desde una fuente santa que quizás nosotros vemos e interpretamos como algo malo. El corazón de los hermanos de José era un corazón maligno. ¿Y ellos qué? Intentaron hacerle el mal a José y Dios intentó hacerle el bien a José a través de la maldad de sus hermanos. La intención de Dios que era buena, santa, pura e inocente. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Tengamos mucho cuidado cuando preguntemos por qué es que Dios permitió esto o lo otro, infiriendo que hay maldad en Él. Él es santo. No solamente santo, Él es 3 veces santo. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, hay unas características negativas, hermano. Y estas características negativas son sumamente importantes que las entendamos.
Cuando decimos que Dios es santo, estamos afirmando, escuche bien, que Dios detesta toda forma de impureza y pecado. No es que Dios simplemente no le agrade, pero que Dios detesta toda forma de iniquidad o impureza y pecado. Cuando decimos que Dios es santo, estamos afirmando que Dios odia toda forma de impureza, pecaminosidad y profanidad. No solamente Dios detesta esas cosas, pero Dios odia esas cosas. Vayamos a aguas más profundas. No solamente Dios detesta y odia toda forma de impureza, pero la palabra afirma que Dios aborrece la maldad, y escuche bien, y el que practica la maldad. No solamente Dios detesta las formas de impureza y pecaminosidad, que Dios odia toda forma de pecado, pero estoy seguro que allá afuera ustedes nunca han escuchado en otras iglesias que se diga que Dios aborrece no solamente el pecado, pero al pecador. Dios aborrece no solamente el pecado, pero también al pecador. Hermanos, si no podemos suavizar esta verdad, porque la palabra testifica eso. ¿Tienen eso claro? Y por eso la palabra afirma que Dios juzga y también castiga a aquellos que menosprecian su santidad. Que Dios juzga y Dios castiga a aquellos que menosprecian su santidad. Pero no solamente eso, hermanos. Dios juzga y castiga a todos los que rompen su ley. Dios juzga y castiga a todos los que rompen su ley. Difícil de digerir, ¿no? Difícil de abrazar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hemos sido adoctrinados de una manera u otra a solamente ver el amor de Dios. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, tenemos que hablar de su ira. Cuando hablamos de la santidad de Dios, necesitamos hablar de su justicia. Y si Dios es santo, Él tiene que ser justo. Y si Dios es justo, Él tiene que expresar ira en contra de todos aquellos que violen su ley, en contra de todos aquellos que menosprecien su santidad. Esto va a hacer más sentido en unos minutos. Veamos el alcance de su santidad. No solo Dios es santo, hermanos, sino que todo lo que Dios aparta y separa también es santo. ¿Tienen eso claro? No solamente Dios es santo, pero todo aquello que Dios separa y aparta también es santo. Mira lo que dice Éxodo 3:5. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cuando se dice que algo es santo, ese algo no ha sido solamente separado para el uso de Dios, sino que ese algo se ha hecho santo por la presencia de Dios. ¿Tienen eso claro? Cuando Dios separa a algo o a alguien, Dios lo santifica, y es por eso que se dice que ese lugar o ese objeto o esa persona es santa, porque Dios, que es santo, lo ha separado para su uso. ¿Tienen eso claro?
Y la Biblia nos da un montón de ejemplos, hermanos, muchos ejemplos, de cómo cosas que eran profanas se santificaron. Mira algunos de los ejemplos: una tierra santa, una asamblea santa, un sábado santo, un pueblo santo, un lugar santo, un aceite santo, túnica de lino santo, año santo de jubileo, una casa santa, un diezmo santo, campo santo, agua santa, vaso santo, becerro santo, campamento santo, oro santo, pan santo, arca santa, raza santa, ciudad santa, pacto santo, santa promesa. Ninguna de estas cosas, hermanos, ni el sábado, ni el lugar, ni la persona, ni el objeto, ni el aceite, ni la túnica eran intrínsecamente santas. Pero cuando Dios las toca, cuando Dios las separa, ellas se convierten ¿en qué? En cosas santas. ¿Por qué? Porque el santo por excelencia no solamente las escogió, las separó y las purificó. Todo lo que Dios toca es hecho ¿qué? Santo. Lo profano se hace santo. Dijimos que la santidad de Dios provoca que Dios aborrezca al pecador. Pero cuando Dios escoge y Dios toca y Dios cambia y Dios renueva, esa persona que era profana ahora posicionalmente delante de Dios es ¿qué? Santa. Porque Dios es un Dios santo. Empecemos a aterrizar el avión. ¿Cuáles son las implicaciones de su santidad? Y esto es bien importante, hermanos. Y este primer punto yo creo que debe reorientar su enfoque, hermanos. No solamente en su vida cristiana, pero también de la manera que usted cría a sus hijos. Sumamente importante. La santidad de Dios es lo que debe impulsar nuestra relación hacia Él. La santidad de Dios es lo que debe impulsar nuestra relación hacia Él. Padres, quiero que escuchen esto. La santidad de Dios es lo que usted debe inculcarle, es lo que usted debe priorizar, es lo que usted debe enseñarle a sus hijos desde pequeños. Que Dios es un Dios santo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos enfatizado que Dios es amor. Pero la Biblia no hace eso. La Biblia enfatiza que Dios es santo. ¿Dios es amor? Seguro que sí. Pero la prioridad en las Escrituras, en términos de cómo nosotros nos relacionamos a Él, no es su amor, su santidad. Su santidad es lo que debe dictar de la manera en que nosotros nos relacionamos a Él, porque Dios es santo. Cuando sus hijos entienden, hermanos, y cuando usted entiende que Dios es santo, ¿sabe lo que eso produce? Temor, respeto y reverencia. Hermanos, escuche bien. No estoy diciendo que le tenemos que vender a nuestros hijos que Dios es un monstruo. Eso no es el Dios de la Biblia. Lo que tenemos que decirles es que Dios es santo. Porque eso produce en los niños ¿qué? Un temor a Dios, reverencia a Dios y respeto a Dios. Si lo único que se le dice es que Dios es amor, ¿sabes lo que eso produce? Irreverencia. Casualidad. Que lo vemos a Él como si fuera otro humano. Él es un Dios de amor. Él lo único que hace es amar a las personas. Pero si se le presenta a los niños que Dios es un Dios santo, eso lo que provoca en ellos es que respeten a Dios.
Aún las cosas más mínimas, hermano, cuando estemos orando y su niño pequeño o pequeña se ríe. No. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Hermanos, lo hermoso de la Biblia es que eso es lo que Dios manda que se le enseñe a los niños. En Deuteronomio capítulo 6, lo que se conoce como el Shema, Moisés le instruye a los padres cómo es que ellos deben relacionarse a Dios y qué es lo que tienen que enseñarle a los niños con respecto a Dios. Mira lo que dice verso 1 y 3. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. Paremos ahí. Estas son las cosas que Dios, yo soy el intermediario entre ustedes y Dios, ¿no? Yo estoy entre medio de ustedes y Dios me dijo que les enseñare estas cosas, sus mandatos, su ley, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que los cumplan en la tierra que van a poseer. ¿Para qué, hermanos? Para que temas. Para que temas al Señor tu Dios. Para que guardes sus estatutos. Para que hagas sus mandamientos, esos mandamientos que te estoy ordenando. No solamente tú, pero tus hijos. No solamente tú y tus hijos, pero los hijos de tus hijos. Esto es multigeneracional. Todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, que te ha prometido. Y si usted sigue leyendo el capítulo 6, Dios a través de Moisés le dice a los padres, enséñale estas cosas cuando se levanten, durante el día y cuando se acuesten. El temor a Jehová. Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Está en el texto, miren el texto, sino que ¿qué? Sino que temas al Señor tu Dios. Hermanos, escuche bien, ¿qué es lo que Dios requiere de usted? Que le temas. ¿Y cómo le vas a temer si no lo ves como un Dios santo? Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien que, ¿ven cómo esa palabra temor, teman, se sigue repitiendo en la palabra? Sino que teman ¿a quién? Aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El temor a Dios no solamente es el principio de la sabiduría y de la inteligencia, sino que es el principio de nuestra relación con Dios. Cómo usted se relaciona a Dios es sumamente importante. Y ese primer paso debe ser el temor a su santidad. ¿Tienen eso claro, hermanos? Así que la santidad de Dios es lo que impulsa nuestra relación y de la manera en que nosotros nos relacionamos a Dios. Pero también la santidad, hermanos, es lo que impulsa su ira. La santidad es lo que impulsa su ira. Y si yo le pregunto a ustedes, hermanos, antes de llegar a esta iglesia, ¿cuántas veces ustedes escucharon sermones que hablaran acerca de la ira de Dios? De la manera bíblica y de la manera apropiada. ¿Por qué es que las iglesias no hablan acerca de la ira de Dios?
Porque no hablan de la santidad de Dios. Si no hablas de la santidad de Dios, no vas a hablar de la ira de Dios. Y si usted no habla de la ira de Dios es porque no estás hablando del pecado. Y si no estás hablando del pecado, no hay evangelio. Y si no hay evangelio, lo que estás dando son charlas de motivación y no predicando todo el consejo de Dios. ¿Cómo es que personas van a ser salvas si no consideran primero su pecado? ¿Y cómo van a considerar su pecado si no consideran la ira de Dios? ¿Y cómo es que no consideran la ira de Dios? Porque no se predica la santidad de Dios. De la única manera que una persona puede entender la severidad de su pecado es si tiene un encuentro con la santidad de Dios de la misma manera que Isaías lo tuvo. Salmo 11, 4 al 5 dice: el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, y el Señor prueba al justo y al impío. Escuche bien, hermanos, y su alma aborrece al que ama la violencia. Pero eso contradice, hermanos, y voy a inventar una palabra, la barnificación de Dios. Ustedes han visto al muñeco Barney. Así es que se presenta a Dios en la mayoría de las iglesias hoy en día. Dios no es Barney. Dios es Dios. Y aquí dice que Él aborrece a todo aquel que ama la violencia. Pero no solo eso. Salmo 7, 11 a 12 dice: Dios es justo en su juicio y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Paremos aquí. ¿Quién es el impío? Porque quizás cuando leemos estos textos estás pensando en gente como Hitler. Oh, ese era un impío. O el Chapo, ese hombre sí era un impío. O el criminal que asesinó a su mujer. Oh, ese sí es un impío. De acuerdo a la palabra, toda persona que no está en Cristo es un ¿qué? Impío. Toda aquella persona que está en este mundo sin una relación con Dios es un ¿qué? Un impío. Y aquí la palabra dice que Dios está indignado, que Dios aborrece el impío todos los días. No solamente aquellos que hacen iniquidad, pero aquellos que hablan falsedad. ¿Cuántas veces ustedes mintieron cuando estaban en el mundo? Dios solamente no aborrece al impío, aquel que hace iniquidad, al mentiroso, al engañador. Hermano, ¿sabes a quién está describiendo? Al hombre sin Dios. Y la palabra dice que Dios está indignado, que Dios es enemigo, que Dios odia al impío. Pon eso en el letrero de la iglesia. Pero ¿qué es lo que vemos en muchas iglesias? No, Dios no está molesto contigo. Oh, sí. Dios está molesto con el impío todos los días. No le digas al impío que Dios no está molesto contigo. Dile al impío que huya de la ira de Dios. Eso fue lo que Pedro le dijo a los judíos en su sermón. Huye de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está airado contigo todos los días. ¿Cómo vas a entender la belleza de su gracia a menos que entiendas el temor de su ira? Dios aborrece no solamente el pecado, pero el que comete el pecado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no envía el pecado al infierno. Es el pecador que va al infierno, no el pecado. Así que no podemos hacer una distinción entre el pecado y el pecador. ¿Entienden eso, hermanos? Pecado no existe a menos que haya alguien que lo cometa.
Salmo 7, verso 12 dice, y si el impío no se arrepiente, y esta es la gracia de Dios, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, mira lo que dice el texto, ¿lo pueden leer? Él afilará su espada. No estamos hablando de un Dios pasivo. Estamos hablando de un Dios airado en contra del pecador. Mira lo que él dice, es gráfico. Él afilará su espada, tensado y preparado está ¿qué? Su arco. Si usted lee el libro de Apocalipsis, cuando Juan describe el retorno de Jesús, la palabra dice que Jesús vendrá en su caballo y su túnica estará llena de la sangre de sus enemigos. ¿Y sabe lo que él dice? Que él vendrá a hacer un banquete con aquellos que nunca se arrepintieron. Incómodo, ¿no? Dios es amor, pero Dios es santo. Y nunca ignores su santidad y exageres su amor, porque la Biblia no hace eso. La Biblia mantiene el amor de Dios y su santidad paralelamente. Dios es amor, pero Dios es santo. Y su santidad no contradice su amor no contradice su santidad, sino que el amor de Dios es un amor santo. ¿Tienen eso claro, hermanos? Tenemos muchos juicios en la Biblia. Y si usted no cree lo que estoy diciendo, hermanos, no le está creyendo a la palabra, pero hay un sinnúmero de ejemplos. Me recuerdo la primera clase que hablamos de Éxodo, cuando Moisés está hablando con Dios y él regresa y el pueblo había hecho un becerro de oro, ¿no? Y Dios se molesta con su pueblo y Dios le da una oportunidad al pueblo y dice, aquellos que estén con Moisés al lado de Dios vengan y aquellos que no estén conmigo quédense. 3,000 personas decidieron ignorar a Dios y Dios los mató a todos. Sin misericordia, sin gracia, porque Dios no le debe misericordia a nadie. No solamente eso, Nadab y Abihú ofrecieron fuego extraño a Dios, Dios los mató. Usías tocó el arca santa cuando Dios dijo no toques el arca, Dios lo mató. Ofni y Finés, los hijos de Eli, por tomar la santidad ligera, Dios los mató. 3,000 judíos, por ignorar a Dios, Dios los mató. Dios castigó a Satanás por tomar su santidad ligera, tuvo que pagar el precio. Dios castigó la humanidad por tomar la santidad, la ley, el mandato de Dios a la ligera. Y estamos en donde estamos por culpa de eso. Y Dios castigará. Hermanos, escuchen bien. Dios castigará a cada ser humano que se rehúse a arrepentirse. Y quizás usted está aquí hoy y quizás está pensando, ¿por qué rayos yo vine a esta clase? Y esa es la gracia de Dios que te trajo. Y ¿sabe qué, hermano? Si usted nunca ha escuchado esto, no puede ir a donde Dios en el día de juicio final y decir, yo nunca escuché esto. Porque Él va a traer a tu conciencia esta clase. Y esa es la misericordia de Dios, que te está diciendo, no presiones el botón de mute, sino escucha, arrepiéntete y ven a los pies de Él. Solamente vemos que la santidad de Dios es lo que impulsa nuestra relación hacia Él, es lo que impulsa su ira. Pero hermanos,
La santidad de Dios es lo que impulsa la redención. Hermanos, y esto debe reorientar nuevamente de la manera en que nosotros observamos la cruz. Todas las canciones acerca de la redención y de la cruz hablan acerca del amor de Dios, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, Juan 3:16, el amor de Dios. Cuando hablamos de su sufrimiento, el amor de Dios. Pero nunca preguntamos, ¿por qué fue que Jesús vino? Jesús vino a vindicar la santidad de Dios. Jesús vino porque la santidad de Dios fue violada por el hombre. Y es por eso que Él vino a vivir la vida que nosotros nunca vamos a poder vivir. Y en la cruz, Él vino a morir la muerte que todos nosotros merecemos. ¿Y sabes lo que ocurrió en la cruz? La ira de Dios fue depositada en Él. Para que todos aquellos que se arrepientan, para que todos aquellos que crean en la vida activa, en la obediencia activa de Jesús y en su muerte, y se arrepientan de sus pecados y se sometan al señorío de Cristo, puedan ser salvados. Entonces la ira de Dios será apaciguada y tu culpa será removida. La razón por la cual Jesús vino a esta tierra no fue necesariamente por amor a usted, porque usted no merecía ser amado. La razón por la cual, y esto lo vemos en Filipenses capítulo 2, que Él no consideró su estatus como Dios. Y Él dijo, yo voy a cumplir la misión de ¿qué? De vindicar tu santidad, Padre. Porque nosotros violamos al Dios Santo. Nos rebelamos en contra de Él, en contra de su santidad. Y Jesús vino a cumplir y a pagar el precio. Y si usted estudia el sufrimiento de Jesús, se dará cuenta que no fue algo ligero. Jesús sufrió como nadie ha sufrido sobre la faz de esta tierra. Y la crucifixión fue la muerte más horrorosa en la historia del ser humano. Y todo eso porque Dios es un Dios santo. ¿Dónde vemos el amor de Dios? En el intercambio. Que en vez de crucificarte a ti, crucificó a su Hijo. Pero no pienses que la santidad de Dios en el trabajo de redención fue algo secundario. No. Ese fue lo que impulsó. Su santidad fue lo que impulsó la misión de redención. Y se lo puedo demostrar. El propósito del envío de Jesús fue la santidad de Dios. Romanos 3:24 dice, a través de la redención que se encuentra en Cristo Jesús, a quien Dios presenta como una propiciación por su sangre, para ser recibida por fe. Esto fue para mostrar que no el amor de Dios, la justicia de Dios. Porque en su evitación divina había pasado por encima los antiguos pecados, era para mostrar su justicia. Nuevamente, hermanos, ¿lo ve? En la actualidad, para que Él fuera solo y el justificador de la que tiene fe en Jesús. Pero el propósito de la elección fue la santidad también, hermanos. Efesios 1:4 dice, incluso ya que nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿No es esa verdad increíble, hermanos? Que Dios escogió a quien Él iba a salvar antes de la fundación del mundo, pero nunca pierdas de vista el propósito de la elección. ¿Para qué fue que nos eligió? ¿Para hacer qué, hermanos? Léalo. ¿Para hacer qué? Santos. Wow. El propósito de la elección no es que seamos seres humanos frisados hasta que Él llegue.
que vivas una vida completamente pasiva sin el perseguir la santidad. No, porque el propósito de la elección antes de la fundación del mundo fue tu santidad. Así que si usted no está creciendo en santidad y usted no tiene ningún tipo de deseo de crecer en santidad, ¿es usted salvo? Y como he dicho muchas veces, hay épocas y tiempos en nuestro caminar donde nos sentimos apagados, ¿no? Espiritualmente hablando. Pero eso nunca va a ser perpetuo. Si usted es salvo, usted va a crecer en santidad. Y cuando comete pecado, usted va a ser un infeliz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Para qué? Para santificarlo. Lo que dice el texto es no solamente para que seamos santos, pero para que seamos sin culpa delante de Él, para que seamos sin mancha delante de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando regresemos a verlo, Él quiere ver hombres y mujeres de Dios santificadas. Y nunca vamos a llegar a un estatus de completa santificación. Eso llegará cuando lleguemos al cielo. Pero hermanos, escuche bien. Si usted es un creyente verdadero, usted va poco a poco a crecer en santidad. Porque ese es el propósito de la elección. Pero también el propósito de la justificación. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, porque no nos ha llamado a la impureza, sino a ¿qué, hermanos? A la santificación. ¿Por qué es que Dios lo elige? Para que sea santo. ¿Y por qué es que Dios lo justifica? Para que sea santo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Nuevamente, ¿para qué fue que Dios nos llama salvíficamente? Para santidad. Pero hermanos, no solamente el propósito de la redención fue la santidad, el propósito de la elección es la santidad, el propósito de la justificación es la santidad, pero el propósito de la santificación es la santidad. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como ¿qué? Sacrificio vivo y ¿qué? Y santo. Aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Hermanos, Dios es santo. Y Dios es santo, santo. Y Dios es santo, santo, santo. Y cualquier persona que tiene un encuentro con la santidad de Dios va a cambiar. Va a cambiar porque va a ver su pecado. Y una vez, hermanos, Dios te cambia, Dios sigue cambiándote. Y sigue cambiándote. Y sigue cambiándote. Que ese sea nuestro perseguir, que eso sea lo que nosotros aspiremos en este caminar cristiano, hermanos. El parecernos a Jesús, el parecernos a Dios. Vamos a pecar, hermanos. Cuando pequemos, arrepiéntanse. Y la palabra dice que aquel que peque y se arrepienta, Dios lo va a perdonar. ¿Por qué, hermanos? Porque como creyentes, nosotros estamos posicionalmente santos a través de Jesucristo. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos. Pero persigamos la santidad, hermanos, porque sin ella nadie verá al Señor. Termino con esto. A.W. Pink dijo estas palabras. A.W. Pink dijo estas palabras. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la mayor reverencia. Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están a su alrededor.